¿Un hombre parado contra una fila de tanques? Sí, estás viendo bien. Esta imagen se volvió icónica con el tiempo, pero pocos saben su procedencia. Queda claro que el sujeto tenía fuertes convicciones de que la gran mole de metal no avanzara. De hecho, se lo puede ver cruzarse en su camino una y otra vez. ¿El contexto? Jóvenes estudiantes que pedían libertad de expresión recibirían la peor de las respuestas por parte del gobierno chino. ¿El resultado? Un escenario sangriento que las autoridades intentaron ocultar por años. ¿Puede una protesta estudiantil sacudir los cimientos de una superpotencia? ¿Quién fue el joven que desafió a un tanque y desapareció sin dejar rastro? ¿Qué llevó a miles de estudiantes a arriesgar su vida en una plaza rodeada por militares? Para adentrarse en esta epopeya de lucha y represión, es necesario remontarse al 4 de junio de 1989, el día que ocurrió la matanza de Tiananmen. Para comprender lo acontecido en Tiananmen, primero es necesario retroceder hasta comienzos del siglo XX. La caída del Imperio Chino y la inestabilidad de las autoridades dieron lugar al surgimiento del Partido Comunista, un movimiento que llegó al poder el 1 de octubre de 1949 de la mano del líder Mao Zedong. Había sido fundada así la República Popular China. Los primeros años fueron de transformación social, con reformas agrarias y nacionalización de industrias. Estos cambios esperanzaron al pueblo chino, que venía de épocas duras, pero nada resultó como esperaban. Para fines de los años 50, la nación era víctima de un fuerte retroceso económico. La hambruna se extendía por cada ciudad. Al mismo tiempo, Mao buscaba reafirmar su poder. En 1966 llevó adelante la Revolución Cultural, un movimiento sociopolítico con el que pretendía recuperar el protagonismo mundial y combatir a sus adversarios. Como resultado, se destruyó la cultura tradicional china y los intelectuales fueron perseguidos. El fallecimiento de Mao en 1976 permitió el ascenso de Deng Xiaoping. Esto significó nuevas reformas, una apertura hacia el exterior. Aunque la acción prometía aires de renovación, se disparó la inflación y la desigualdad fue en aumento. También escalaron los episodios de corrupción entre los mandatarios. Pero sobre todo, el comunismo mantuvo su hegemonía, controlando cada aspecto del país. Nadie tenía derecho a proponer una política distinta y el multipartidismo estaba vetado. El gobierno de Deng ahogaba al pueblo, que parecía entumecido e incapaz de reaccionar, hasta que el entumecimiento dio pie a chispazos de disidencia, en especial por el lado de los estudiantes universitarios. Los jóvenes anhelaban una China diferente, abierta, con una perspectiva cercana a la del mundo occidental. Enfocados en estos planes, estaban dispuestos a exigir cambios políticos y económicos, y lo harían juntos en voz alta. Entonces, en 1986 organizaron las primeras marchas. Además de alumnos, se unieron profesores e intelectuales. Aquellas manifestaciones despertaron la antipatía del poder, pero de sus mismas entrañas emergió una esperanza, encarnada en un líder, Hu Yaobang. El hombre había sido secretario general del Partido Comunista Chino, pero se volcó a favor de la liberalización. Para empezar, quiso que los intelectuales perseguidos durante la Revolución Cultural recuperaran su espacio. También priorizó el acercamiento a una economía de libre mercado, pero sobre todo, escuchó a los estudiantes que soñaban con una nación más abierta. Su figura llegó a ser clave para establecer un diálogo entre las masas y el poder. Sin embargo, esa actitud fue desaprobada por Deng. El alto mando consideró que Yaobang era demasiado indulgente y en enero de 1987, con el apoyo de otros funcionarios militares, lo obligó a dimitir. Ahora, lejos del comunismo, Hu iba camino a erigirse como un emblema opositor, como el vocero principal de una sociedad insatisfecha. Tenía las condiciones para pelear contra Deng y ocupar su lugar. Pero todo terminó el 15 de abril de 1989, cuando falleció debido a un infarto del miocardio. La partida de Hu Yaobang significó la gota que rebalsó el vaso para el pueblo chino. Las marchas aumentaron tanto en tamaño como en intensidad y tuvieron como epicentro la plaza de Tiananmen, más exactamente en el extremo sur, donde se elevaba el monumento a los héroes del pueblo, una construcción que homenajea a los mártires de la lucha revolucionaria que había tenido lugar entre los siglos XIX y XX. Ni los estudiantes ni los que adherían a la causa de Hu imaginaban lo que sucedería semanas después.
A principios de 1989, las marchas de estudiantes en Tiananmen se volvieron multitudinarias. Habían adquirido coraje para reclamar mejoras y los incentivaban los cambios que estaban ocurriendo en Europa. El muro de Berlín estaba próximo a caer y todo había comenzado en la manifestación de Alexanderplatz. Por el lado de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev había implementado la perestroika y la glasnost. Los civiles chinos estaban convencidos de que podrían seguir un camino similar. Las protestas de Tiananmen rápidamente llamaron la atención del mundo. Liu Xiaobo fue uno de los estandartes de la lucha y ni bien pisó suelo chino, se unió a colegas que también serían cruciales, Wang Juntao y Chen Ximing. A ellos se sumaría Hou Dejian, un popular cantante taiwanés. Los cuatro se volvieron la cara más visible de las protestas. A comienzos de 1989, Liu Xiaobo pasaba por un buen momento personal y profesional. Vivía en Nueva York y acababa de obtener su doctorado en literatura gracias a su tesis titulada Estética y Libertad Humana. Su excelente desempeño académico le permitió brindar clases en la Universidad de Columbia, una serie de logros que lo posicionaron como una figura emergente de la intelectualidad mundial. Pero Liu Xiaobo no olvidaba sus raíces. Había crecido en República Popular China y siempre había sido crítico del comunismo. Pasaron los días y la plaza de Tiananmen ya parecía dominio de los estudiantes y de toda la población descontenta. El 13 de mayo los jóvenes hicieron huelgas de hambre. Luego erigieron una estatua a la que bautizaron la diosa de la democracia. No había dudas de que el compromiso con su causa era absoluto. Una determinación que inspiró a estudiantes chinos de otras ciudades, donde también emergieron las protestas. Tal era la unión entre estudiantes, que conformaron un sindicato temporal y luego una iniciativa denominada Federación Autónoma de Estudiantes de Pekín. Tanto en Tiananmen como en otros puntos de China, el objetivo era conseguir un diálogo con el gobierno. Y lo lograron. El 18 de mayo, delegados de los estudiantes pudieron reunirse con el primer ministro, Li Peng. Ambas partes se sentaron a discutir. Las expectativas eran altas entre los jóvenes, los intelectuales y los ciudadanos. Todos sabían que Li pertenecía a la línea más dura del gobierno y lo dejó muy en claro. Exigió que terminaran con la huelga de hambre y abandonaran la plaza. A su vez, los representantes estudiantiles exigieron que se los reconociera como un movimiento democrático patriótico, no como una amenaza para el gobierno. Esas diferencias de base impidieron llegar a un acuerdo. La relación entre los estudiantes y el gobierno era irreconciliable, y eso quedó claro al día siguiente. Los presentes en Tiananmen vieron llegar a Zhao Ziyang, el secretario general del Partido Comunista. Él también exigió que abandonaran la plaza y la huelga de hambre, y aseguró que los altos mandos no se vengarían de ninguno de los manifestantes. Los delegados estudiantiles mantuvieron su negativa. Las convicciones de los estudiantes en Tiananmen estaban superando a Deng y a todas las figuras del Partido Comunista Chino. Por eso decidieron tomar acción sin medir las consecuencias. El 20 de mayo el gobierno impuso una ley marcial en todo Pekín, impidiendo cualquier tipo de reunión social en las calles. Tropas del Ejército de la Liberación Nacional marcharon hacia la ciudad con directivas claras de poner orden en Tiananmen. Sin embargo, los estudiantes y todos los manifestantes permanecieron firmes en la plaza. Los ciudadanos abrazaron la causa con más intensidad, al punto de pasar a la acción. Construyeron barricadas en diferentes sectores para impedir el paso de los tanques. Ningún militar debía acercarse al núcleo de las protestas. La resistencia se extendió todo lo que quedaba de mayo. Aún así, brotaron las dudas entre los estudiantes. Comenzaron a deliberar sobre si era aconsejable quedarse en Tiananmen. Incluso un helicóptero del ejército sobrevoló la plaza, lanzando panfletos con un mensaje terminante. O se marchaban de allí o serían forzados a hacerlo mediante acciones militares. Las voces más influyentes optaron por seguir. Era un punto crucial de la causa y no podían echarse atrás. Pero en los primeros días de junio, el panorama se puso más oscuro. Liu Xiaobo se enteró de que los tanques y los soldados estaban cerca de abrirse paso. Lejos de rendirse, el 2 de junio inició una huelga de hambre para solidarizarse con los estudiantes. Lo acompañaron Wang Juntao, Chen Ximing y Hou Dejian. Los cuatro propusieron mantenerse así durante 72 horas. Pero la noche del 3 de junio, el ejército logró avanzar por las calles de Pekín. Al principio usaron gases lacrimógenos, pero cuando los civiles los atacaron con piedras e incendiaron un autobús, recurrieron a armas de fuego.
Aquel fue el preámbulo del horror que se estaba por desatar, y es así como nuestra historia vuelve al principio. En las primeras horas del 4 de junio, el ejército llegó a Tiananmen. Allí los esperaban los estudiantes, que se negaron a ser despejados de su centro de protesta. Pero los soldados tenían órdenes del gobierno de desalojar la plaza como diera lugar y no vacilar en usar la fuerza. Los vehículos avanzaron sobre la plaza, aplastando carpas y otras pertenencias de los jóvenes. Ellos se defendieron con pedazos de cemento a modo de proyectiles y también usaron fuego. Algunos líderes intentaron ir por el camino de la paz, pero ya era tarde. No faltaron ciudadanos que desempolvaron sus armas de fuego o se apoderaron de otras que habían robado, como ametralladoras. Sin dudar dispararon contra los soldados, pero ellos contaban con recursos más abundantes y mortíferos. Liu Xiaobo desaprobaba la violencia. Aún en medio del caos, logró apoderarse de una de las armas robadas por los civiles y la destrozó contra el mármol del monumento a los héroes del pueblo. Además, con el apoyo de sus colegas intelectuales, quiso convencer a los estudiantes de que se retiraran antes de que aumentara el derramamiento de sangre. Hubo tiempo para una votación entre ellos, pero la mayoría eligió quedarse y resistir lo más posible. En el transcurso de la madrugada se sumaron más cuerpos y heridos. Al amanecer, una multitud de civiles trató de ingresar a la zona de la plaza, ahora bloqueada por la infantería. Se trataba de los padres de los estudiantes, que pretendían salvarlos de la represión. El ejército les dijo que se fueran, pero ellos no querían hacerlo sin antes llevarse a sus hijos. A modo de respuesta, los soldados abrieron fuego sin piedad. Los que trataron de huir fueron abatidos por la espalda. Si aparecían rescatistas, también recibían disparos. Aquel apocalipsis fue captado por periodistas ocultos en edificios cercanos. Gracias a sus cámaras pudieron hacer una crónica directa de los horrores. Esas mismas lentes se posaron en un hecho histórico que sucedería en Tiananmen. Para cuando llegó la mañana del 5 de junio, el ejército había retomado el control de Pekín. Habían cumplido con la misión de desactivar las protestas en Tiananmen. Los jóvenes que no habían perdido la vida o estaban gravemente heridos habían sido arrestados. Al mediodía, una columna de tanques salía de la plaza a través de la avenida Chang'an. Era una imagen intimidante para todos, menos para un joven con bolsas de compras que se interpuso entre el primer tanque, impidiéndole el paso. El vehículo quiso rodearlo para seguir su trayecto, pero él insistió en obstruir el camino. El vehículo intentó otras maniobras, pero el joven era persistente. Entonces el tanque apagó el motor. El joven se subió a la torreta para hablar con el conductor y se bajó. Era evidente que quería seguir ahí de pie, impidiendo el avance de los tanques, hasta que un grupo de personas se lo llevó hacia una multitud. Nadie pudo precisar jamás la identidad de aquel joven, pero no hubo dudas de que aquel instante resumía la matanza en Tiananmen y la postura de una sociedad contra su gobierno. De hecho, resumía también la resistencia de un individuo, sin importar su nacionalidad, frente al poder. Nadie quería que lo que acababa de pasar quedara impune. La matanza en Tiananmen tuvo eco en toda la República Popular China. Hubo protestas en otras ciudades como Hong Kong, donde la gente vistió de negro en solidaridad con los manifestantes. Esas y otras protestas fueron rápidamente reprimidas por las fuerzas militares. Como queda claro, la solidaridad de los civiles no salvó a los estudiantes de las consecuencias. Se emitió una orden de arresto contra 21 líderes. Algunos fueron apresados y sometidos a juicio. Otros pudieron huir y exiliarse a países como Estados Unidos y Francia. Aquí resultó clave la operación Yellow Bird, orquestada en conjunto por la CIA y la agencia británica M16. Los intelectuales también se volvieron blanco del gobierno. Chen Ximing y Wang Juntao fueron arrestados. Liu Xiaobo evitó la cárcel por esa vez, pero sus obras fueron prohibidas en territorio chino. Se estima que la cantidad de arrestados por vínculos con las protestas en Tiananmen fue de 1.602 personas. Más polémicos terminaron siendo los números de la matanza. Según el gobierno chino, hubo 241 muertos, incluyendo soldados, y 7.000 heridos. Desde el primer momento se especuló que las cifras verdaderas eran todavía más alarmantes. Sin embargo, las altas esferas del poder encontraron el modo de que esos y otros detalles nunca vieran la luz. También justificaron el accionar del ejército, lo consideraron indispensable para controlar a los agitadores.
Asimismo, los medios chinos recibieron la orden de comunicar exactamente la versión oficial de los acontecimientos. Algunos periodistas y editores fueron incapaces de seguir ese lineamiento, lo que los llevó a ser destituidos de sus cargos. Las medidas del gobierno fueron aún más lejos. Fueron prohibidas todas las conmemoraciones de las protestas y ningún libro de historia debía siquiera mencionar lo sucedido en aquellos días de 1989. Sin embargo, gracias a la cobertura de los medios más audaces, la matanza de Tiananmen pudo ser mostrada al resto del mundo. Se trató de una tarea nada sencilla. La ley marcial había cortado las transmisiones de las emisoras occidentales, empezando por CNN. Pero algunas filmaciones pudieron ser sacadas del país por medio de contrabando. Así, las imágenes tuvieron una amplia difusión y la condena fue unánime. Deng había logrado que el Partido Comunista Chino se mantuviera en pie, pero no logró impedir que su imagen se derrumbara ante sus pares extranjeros. Si bien la matanza no pudo ser silenciada, surge una pregunta incómoda. ¿Sirvió para torcer la historia? A casi 4 décadas de ocurrida, la matanza de Tiananmen sigue siendo un tema delicado para el gobierno chino. Para empezar, la cifra exacta de los decesos nunca fue revelada. En cuanto a Deng Xiaoping, falleció en 1997, pero cada uno de sus sucesores respetaron sus lineamientos. Liu Xiaobo se convirtió en un emblema de la lucha contra el comunismo, una lucha pacífica, sin recurrir a la violencia. Pasó años en prisión por criticar al régimen y debió soportar maltratos indecibles. Nada impidió que en 2010 le otorgaran el Premio Nobel de la Paz, un laurel que provocó la ira del gobierno chino al extremo de amenazar con romper relaciones comerciales con Noruega. Liu se enteró del reconocimiento estando tras las rejas. Lloró y se lo dedicó a los mártires de Tiananmen. Con respecto al denominado hombre del tanque que apareció para hacerle frente a los colosos de metal, todavía se desconoce su identidad. Para muchos, es un estudiante ignoto no relacionado con los referentes. Otros sostienen que es un ciudadano común, lo que explicaría las bolsas de compras que sostenía. Tampoco se sabe cuál fue su destino. Las teorías apuntan a que también fue silenciado por el gobierno. Pero más allá de quién fuera y qué sucedió con él, se consolidó como símbolo de aquel acontecimiento. La matanza de Tiananmen puede seguir siendo escondida por China aún hoy, pero está claro que no todo el mundo está dispuesto a mirar hacia otro lado. No todo el mundo se siente cómodo ignorando el atropello de las autoridades. No todo el mundo obedece por obedecer. La matanza de Tiananmen nos demuestra hasta qué punto un grupo de personas es capaz de arriesgarse para luchar por lo que creen justo.